En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. Estamos en tiempos solemnes en la historia. Las cosas que vienen ocurriendo en nuestro mundo nos dicen claramente que el fin del tiempo de gracia se aproxima y que la hora en que el pueblo del Señor tiene que estar listo y preparado para la segunda venida de Cristo tiene que ser ahora. En realidad nos preparamos para el fin del tiempo de gracia y la segunda venida de Jesús, para ambas cosas. Algunos solo se preparan para el fin del tiempo de gracia, pero también hay que estar preparados para la segunda venida de Jesús. Debemos pensar en encontrarnos en paz con el Salvador. Así que todo este proceso tiene que ver con la preparación completa. Ahora lo vamos a descubrir. Más aún, la palabra de Dios nos habla acerca de cómo será el cierre de la historia. Estaremos viviendo prácticamente en un mundo extraño. Las cosas que estarán ocurriendo serán de un mundo distinto del que la humanidad conoció. Después del pecado, en realidad el mundo cambió. Pero hacia el final del tiempo tendremos el establecimiento abierto de un sistema que va a intentar tomar el mundo y va a querer dominar a toda la humanidad bajo un control férreo. Así es como lo presentan las profecías en relación con el tiempo final. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 hasta el 12, nos habla acerca de la llegada de un poder que va a sacudir al mundo. Pero para eso se va a tener que buscar desaparecer primero con la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Dos libertades que debemos tener siempre en cuenta, que son claves para que el ser humano pueda vivir en paz, en felicidad y en armonía. Si no hay estas dos libertades claves fundamentales, entonces no habría paz en la tierra, no habría armonía. No podría llegarse a un punto en el cual el respeto existiera entre un individuo y otro. Si hay algo que hace que la humanidad sobreviva, es el respeto mutuo. Es decir, no invadir el terreno de otro. ¿Por qué? Porque no nos gusta que invadan el nuestro. Así que la ley de la regla de oro debe ser aplicada como nunca o el mundo se vendrá abajo. La especie podría desaparecer si esto no se lleva adelante como una insignia para el ser humano. Haz lo que quieres que hagan contigo. Esa es la regla fundamental. Si esa regla no se respeta, entonces no hay campo para la humanidad en la tierra. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 hasta el versículo 12. Vamos a ver qué cosa dice allí el apóstol Pablo en relación con lo que ocurrirá para los últimos días. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. La iniquidad ya sabemos que es la injusticia, lo contrario de la ley. Solo que ella al presente lo detiene. ¿Qué cosa es misterio de la iniquidad? El evangelio de lo contrario de la ley, la falsa justificación por la fe, la falsa enseñanza de la ley que declara que obedecer la ley es legalismo, que obedecer con los mandamientos de Dios ya es cosa del pasado. Eso se llama el misterio, el evangelio de lo contrario de la ley, el antinomianismo, misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, porque en ese tiempo estaba todavía Roma imperial, ¿correcto? Y estaba deteniendo la llegada del poder del papado que se iría en contra de la ley de Dios. Hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, versículo 8, fíjense lo que dice: se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El apóstol Pablo ahora nos lleva desde el tiempo de la caída de la Roma imperial y el levantamiento de la Roma papal hacia el final del tiempo, a la segunda venida de Cristo. Y comienza a explicar lo que será el final. Versículo 9, este es un salto cuántico que se da, ¿no?
inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, nos está diciendo que para los últimos días, el último que entre en este sistema del papado estará en alianza directa con el mismo Satanás. Es decir, va a ser una alianza del ocultismo con la apariencia del romanismo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. Nosotros sabemos que la tecnología va a mano con el espiritismo. En el conflicto de los siglos, incluso Elena de White se atreve a decir que la tecnología, los avances, van a estar dirigidos por el espiritismo para los últimos días. Lo que significa que la operación de Satanás va a ser una reacción de toda su tecnología, del diablo, contra la humanidad. Es decir, va a utilizar el inicuo toda la tecnología que esté en sus manos para controlar al mundo. Lo que significa que cada individuo en la tierra va a estar controlado más de lo que se está imaginando. Hemos llegado a un tiempo donde el inicuo va a quererse sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, al declarar que puede tener el control omnipotente de la omnipresencia a través de su tecnología sobre todo individuo de la tierra. Más aún dice acá, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Verso 10. Y con todo engaño de iniquidad, es decir, todo engaño que contradiga a la ley de Dios. Los que estén bien preparados, conociendo lo que es la ley de Dios, sus funciones, su vigencia, los que hayan estudiado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no serán engañados. Mas aquellos que no hayan estudiado todo el amor de la verdad de la palabra de Dios, se hayan descuidado, cuando llegue ese momento, se van a dar cuenta de que la Biblia hubiera sido su protección. Porque cuando se abran los ojos de la gente, se va a dar cuenta de que todo lo que se imaginó para este mundo, nada era verdad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la etapa del despertar de nuestras mentes, saliendo de la niñez, pasando por la adolescencia, llegando hacia la juventud, es una etapa donde nuestros sueños y nuestras imaginaciones y fantasías vuelan. Porque nos imaginamos al mundo de acuerdo con lo que nuestra mente gustaría que fuese. Nos imaginamos el futuro como nosotros decimos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, así lo voy a realizar. Es pura imaginación. ¿Por qué? Porque no estamos pensando que en el momento que estamos imaginando todo eso, siempre va a haber un poder opositor que va a ser nuestro vecino, nuestro amigo, el tío, o el que no conocemos, o el del trabajo, el que nos haga la competencia. Y va a haber una lucha y todos nuestros sueños que hemos tenido ya no se van a cumplir porque va a haber interrupciones en el camino. Esa es la ley de la vida. Entonces, durante ese periodo podemos estar imaginando cosas. Así también la gran mayoría de la humanidad estará imaginando cosas que no son. Y en medio de todo ese proceso, cuando la humanidad esté en ese terreno, pronto despertará al ver al poder del anticristo y se dará cuenta que la vida no es lo que él se imaginó que podría haber sido. Pudo haber tenido en mente negocios, pudo haber tenido en mente monedas electrónicas, un mundo mejor, una fantasía futurista de cosas mejores para la humanidad y un control distinto al que se imaginaba. Pero cuando los ojos se le abran y se dé cuenta que no es así, sino que lo han esclavizado, que hay una esclavitud mundial, entonces recién dirá, o sea que la Biblia tenía razón. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer frente a esto? ¿A quién busco? ¿Busco al pastor? No, porque el pastor ya no va a estar. ¿Busco al hermano? ¿Busco la iglesia? No, porque todas van a estar unidas con el anticristo. Entonces, va a entender que necesitaba estudiar por sí mismo la Biblia, pero será demasiado tarde. El tiempo se habrá agotado. No habrá nada que hacer. Perdió su tiempo creyendo fantasías y ahora cuando llega la realidad no estará preparado. Por eso el texto bíblico nos advierte, Jeremías capítulo 8, versículo 15, fíjate lo que dice allí. Jeremías 8:15, y este es el engaño de la iniquidad. Jeremías 8:15, fíjate lo que escribió el profeta en relación con los últimos días. Esperamos paz y no hubo bien, día de curación y aquí turbación. Es decir, la gente realmente creerá el engaño de la iniquidad. Paz, paz cuando no hay paz. Y entonces por haber creído en esa mentira se le habrá pasado el tiempo. Versículo 20 nos dice lo siguiente.
Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Estas palabras se van a cumplir literal y patéticamente sobre los humanos. Por un tiempo habrán pensado de que estas eran solo palabritas de la Biblia, que eran simplemente escritos, pero cuando llegue ese momento se darán cuenta de que así exactamente ocurrirán las cosas. No habrá salida. Ahora bien, estando en un mundo como este, necesitamos luchar por el asunto de la libertad de conciencia. Y tal parece que ahora hay una lucha entre las naciones, entre los grandes poderes de la tierra, las potencias mundiales. Los Estados Unidos de Norteamérica en este momento se están convirtiendo, están pasando por un proceso y convirtiéndose en un bastión de la protección de algunas libertades que todavía nos quedan en este mundo y que gracias a que el Señor mueve los corazones de algunos de los dirigentes de la nación, todavía hay un presidente que puede estar empujando en ciertos momentos y a grandes pasos hacia la protección de las libertades humanas. Ojalá esto permanezca, porque todavía tiene que permanecer, porque todavía tiene que durar un poco para que se cumplan las palabras del Señor. Estamos en un tiempo donde ya hemos visto avances del decreto dominical en los Estados Unidos, por ejemplo en el caso de Utah, pero esto no se está quedando ahí, sino que todavía está avanzando y esto seguirá en su proceso. Nos va a dar un tiempo todavía hasta que toda esa ley se convierta en una ley nacional. Aún no ha pasado eso, aún no ha sucedido, pero vamos directamente hacia ese punto. Y aunque el mismo presidente de los Estados Unidos luche, van a haber poderes que van a buscar el populismo. Así que por ahí sería bueno que ya allí en la nación el presidente tome en cuenta el peligro que asoma a través del populismo, porque van a haber algunos de aquellos que están en contra de las libertades, de la libertad de conciencia, sobre todo en materia de la adoración a Dios. Adoración a Dios comienza por el día de reposo y termina por todas las acciones que uno quiera realizar en favor de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios o de las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, un punto que va a ser clave acá es cuidarse de que el populismo ataque el asunto del sábado y el domingo. El asunto es claro. Acá no hay ambigüedades. El asunto es así, claro. Sábado, domingo. Es decir, el presidente de la nación tiene que cuidar que se respete a ambos lados, al sabatista y al dominical, cada quien adorando de acuerdo con la libertad de conciencia. El que quiere adora según comprenda, pero llegará el momento en que la luz tendrá que llegarles para que determinen de qué lado se van a poner. Pero mientras tanto, hablando en términos generales, el presidente de la nación mantiene su respeto, mantiene su poder y mantiene a Dios de su lado cuando el presidente actúa de acuerdo con los principios que gobiernan a todos. Vale decir, si Dios estuviera gobernando Estados Unidos, entiéndeme esto, si Dios estuviera gobernando Estados Unidos, Dios respetaría el que cada quien adore de acuerdo con la libertad de su conciencia hasta que le llegue la luz del Evangelio y se convenza por voluntad propia, porque esa es la forma de gobernar de Dios. Y como es Dios, si tuviera que tomar a la nación desde el lado político, mantendría el lado político con el respeto hacia el lado religioso, porque eso es lo que Dios enseñó y lo que la nación americana desde sus inicios defendió. Así es como se hizo una potencia poderosa, porque mantuvo el respeto de lo que Dios respetaría. Fíjate en esto, si cada gobernante del mundo actuara como el gobernante del cielo, siguiendo su ejemplo, siendo humilde, y siguiera los principios de la palabra de Dios, nunca habría falta de respeto hacia las ideas de la libertad de conciencia de otro individuo. Dios respetaría, aunque de toda la tierra solo quedaran 8 como Noé y su familia, a quienes tuviera que salvar. Hasta el último día mantendría el respeto como se tiene que hacer en base a las leyes que Él estableció. Nunca se metería a quererse imponer creyendo que va a mejorar con eso la historia humana, porque eso nunca pasaría. Hay leyes de causa y efecto que no van a cambiar, ni aunque nosotros digamos, yo creo que lo haría mejor. No es posible. Nunca ha funcionado. Todavía no ha nacido el que ha hecho funcionar algo como eso. Ni van a ser. ¿Por qué? Porque las leyes son inamovibles. Dios las ha hecho así, sobre todo para el hombre, porque Dios por sí mismo, si Él quiere, puede cambiarlas, pero como Dios que es y que ha puesto leyes, no lo va a hacer, porque Él mismo ha dicho que con eso serán juzgados todos. Así que teniendo eso en cuenta, ahora
la nación americana se está poniendo firme para defender algunos principios en relación con lo que tiene que ser el respeto mutuo en cuestiones de conciencia. Digo algunos porque todavía falta apretar más hasta el punto en que se respete por completo, de tal forma que los demás países, las demás naciones en el mundo aprendan que hay que respetar la libertad de conciencia, que ellos no son quien para determinar lo que otros deben de pensar en cuestiones de adoración a Dios. En cuestiones que tengan que ver con lo civil, ahí pueden legislar, pero siempre y cuando nunca se metan en lo que Dios es dueño. Así de sencillo. Porque Dios va a defender siempre lo suyo. Dios no se va a quedar quieto, nunca lo ha hecho. Tú lees la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y Dios cuando toca en su gobierno inmediatamente actúa. Porque ese es el último punto que Dios tolera. Pueden tocarse las cosas en el mundo. ¿Por qué pueden tocarse en el mundo y Dios no interviene? Porque los hombres tienen que decidir lo que quieren hacer. Pero cuando se tocan las leyes, que son la única salida, la única solución, cuando el hombre ya no puede, entonces si tocan esas leyes le están quitando la solución a la humanidad. Ya no tendría salida a la humanidad, no habría dónde refugiarse. Y es por eso que Dios, cuando tocan esa parte del refugio, la ciudad de refugio, inmediatamente pone su mano y se deja sentir y dice, momentito, no te olvides, yo estoy aquí. Así de sencillo, porque el hombre se ha olvidado de Dios, date cuenta. ¿Por qué? El hombre niega a Dios. Imagínate lo que dijo el foro de Davos, ¿no? Cuando todavía estaba Klaus Schwab como representante diciendo, Dios está muerto. ¿Ah? ¿Cómo va a decir semejante atrocidad? Pues ¿cómo le vamos a escuchar a un hombre que habla así? Se supone que es un hombre serio y venir a hablar esas barbaridades fantasiosas no tiene ningún sentido. Sin embargo, se atrevió a decir eso y declaró que Jesucristo era una falsa noticia y ahora Él es la falsa noticia. ¿Por qué? Ha tenido que renunciar por escándalos. Así que entonces, hablemos ahora de falsa noticia. ¿Cuál es la falsa noticia? Él. Hablemos ahora de que Dios está muerto. Bueno, supuesto, está muerto. Así venga otro y continúe con las ideas de Él no está más. ¿Qué significa eso? No hay que pelearse con Dios. Dios existe, está presente. Que tú no lo veas es porque simplemente tu pecado no te deja verlo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque todo aquel que estudia la Biblia, todo aquel que conoce la palabra de Dios y las profecías, está clarísimo que ve que Dios está presente en todas las cosas. ¿Por qué? Porque sabe reconocerlo a Dios. Muchos de ellos quieren verlo a Dios como un personaje brillante que aparece aquí en la tierra, alto de 4 metros de altura, que camina por las calles pisando y haciendo temblar las casas. Qué equivocados que están. ¿Cómo Dios va a venir así? Pues hay que también ser realista. ¿Ah? Entonces, cuando Dios está trabajando en medio de este mundo, lo hace manifestándose por lo que Él dice en su palabra. Yo voy a estar haciendo esto, voy a estar haciendo aquello, voy a estar haciendo. Lees eso que dice la Biblia y te vas a dar cuenta de que Él está en todo. Pero muchos quieren buscarlo a Dios a su manera, no lo quieren buscar a través de lo que Él dice que es. Para seguir a Dios lo tienes que seguir como Él te dice. Así que en vano buscas a Dios si no lo buscas a través de la Biblia, porque a través de ese libro tú vas a conocer cómo está actuando. Pero bien, veamos algunas de las cosas que están aconteciendo en el panorama mundial en relación con cómo se está avanzando en el asunto político y religioso. Mira, ve lo que dice acá, ¿no? La prensa británica señala que Trump quiere usar la negociación de los aranceles, para garantizar la libertad de expresión en el Reino Unido. Bueno, esto es interesante, ¿no? Qué bueno si es así. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es que hayan libertades. ¿Ah? La libertad de expresión es otra de las libertades poderosas. Tal es así que entonces, cuando Gran Bretaña dice que se están utilizando el asunto de los aranceles, qué bueno que alguien estuviera utilizando las cosas de esa manera para que se mantengan las libertades. No puede prohibirse la libertad de expresión. ¿Quieres prohibir la libertad de expresión? Cállate pues entonces, no hables más. No tiene sentido. Porque desde el momento en que tú prohíbes a otro decir lo que está opinando y no dejas que hable, es el mejor momento para ponerte un tapón a la boca a ti. Porque tú estás defendiendo pues esa idea. Tú estás diciendo, ¿sabes qué? Ningún ser humano, por mucho cargo que tenga en la tierra, por mucho cargo de autoridad que le hayan dado, no tiene el derecho jamás de silenciar a otro. ¿Comprendes? No puede hacerlo, no hay razón para que lo haga. Todos tienen boca, tienen lengua, hasta el perro ladra. ¿Comprendes? Entonces aquí la libertad de expresión es una libertad que se tiene que respetar porque todos tienen derecho a hablar.
Si no hablan, no vamos a saber qué piensan. Y si no sabemos qué piensan, no vamos a poder corregir, porque de repente tienen ideas que son las correctas y las tuyas son las equivocadas. No hay nadie en esta tierra que pueda asegurarse diciendo, yo tengo la verdad correcta, tú no. No ha nacido el que tenga que decir eso, porque inmediatamente decimos, este es un ignorante consumado. No le vamos a escuchar nada. ¿Por qué? Porque si lo escuchamos a este y dejamos que este gobierno va a ser un totalitario. No se puede permitir. La libertad de expresión es algo que todo ser humano tiene derecho a hablar, tiene que expresarse. Ahora, si lo que dice y lo escuchamos son barbaridades que mandan matar a los demás, que mandan odiar a los demás, que mandan hacer cualquier cosa, entonces recién entramos en el terreno y decimos, momentito señor, esto se arregla de esta manera, esto es así, así, así. Queremos que haya armonía, queremos que haya paz, entonces las cosas se manejan sobre estas bases. Y las bases tienen que ser reglas bien establecidas, y para eso están la libertad civil y la libertad religiosa. ¿Comprendes? Entonces, mientras eso se respeta, mientras eso se sigue, todo marcha bien. Qué bueno que alguien esté luchando, haciendo algo para que la libertad de expresión se mantenga. Porque lo otro, los aranceles, son cuestiones políticas. Ahí nadie puede decir que por qué pones o no pones. Eso es una discusión entre naciones diplomáticamente, donde se tienen que sentar y tienen que decir, a ver, ¿cómo va a ser? Y si un país le está poniendo más aranceles al otro, sabrá por qué lo hace. Y en materia de cuestiones económicas, nadie tiene por qué meterse con los asuntos que tengan que ver con las libertades personales. ¿Ah? Qué bueno que se estén haciendo respetar, si así fuera, ¿no? Hasta cierto punto. Más allá de eso, tampoco podemos determinar lo que se hace en política, ¿no? Si alguien preguntara a nosotros los cristianos, ¿qué te parecen los aranceles? ¿Cómo se está haciendo? No sé, eso es política. Cada nación sabe lo que hace. Pero si nos hablan de libertad de expresión, ahí sí, rápido se nos abre la boca. ¿Por qué? Porque la boca de Dios pues es grande, no la puedes callar. Entonces, ahí inmediatamente decimos, momentito señores, libertad de expresión, sí, ya, ahora sí, vamos a hablar, porque eso sí nos corresponde como cristianos. ¿Por qué? ¿Cómo predicamos el Evangelio? ¿Cómo anunciamos la verdad? Siempre el Evangelio ha sido predicado cuando la mayoría se han opuesto, y porque se oponga la mayoría, no por eso nos vamos a callar. Porque el texto bíblico dice, si tú te callas la sangre del otro, yo la demando de tu mano. O sea, estamos obligados, amenazados por Dios de tener que callarnos de predicar. ¿Y por qué la amenaza de Dios? ¿Qué? O sea, Dios está obligando, te voy a decir por qué. Porque si no se enseña lo que Dios dice, va a haber desorden en la tierra, va a haber caos. Y luego tú vas a terminar diciendo, Señor, ¿por qué no dijiste? Y Dios te va a decir, ¿te dije que dijeras o no? ¿Sabes cuál es el problema? El problema en este mundo no es tanto por qué avanza la maldad, sino por qué los buenos no hacen nada para frenar la maldad. ¿Por qué no hablan? Ese es el problema. ¿Te das cuenta? No es otro. Muy bien. Partiendo de esa premisa, sigamos viendo lo que está ocurriendo en el mundo. Ha muerto un papa que ha llevado adelante una agenda globalista, una agenda de buscar un gobierno mundial, una agenda abierta donde él se publicaba como buscándose el título de líder. Hay algunas páginas de internet que les llaman páginas que revisan todo, ¿no? Páginas que ven los datos, ¿no? Para poder controlar qué está bien y qué está mal. No, pues esas páginas nosotros no les creemos. En internet no se cree todo, ya sabemos eso. Entonces, todas esas páginas verificadoras son páginas que hablan solamente al azar. Así que creer a esas páginas jamás les creeríamos. Lo hemos visto en la pandemia, han sido un fracaso por completo porque han hecho creer puras mentiras. ¿Ah? ¿Y por qué? Porque simplemente se amparan en sus amigos o conocidos que puedan ser científicos o que puedan tener algún cargo así de conocimiento y con ellos sacan lo que quieren. Pero hay otro lado que habla y demuestra lo contrario. Así que por favor, con esas cosas nos quedamos arrinconados a un lado, para nada. Pero vemos la realidad, no la fantasía que presentan ellos, sino la realidad. Lo que pasa en nuestro mundo, las noticias que ocurren en nuestro mundo. Y ahora, al salir este papa que ha apoyado tantas ideas de la búsqueda de un gobierno mundial, que ha empujado el izquierdismo a través de la iglesia para poder implantar ideas no del todo izquierdistas, sino lo que le conviene, porque estamos hablando de un poder que va más allá de eso, ¿no? Un poder que busca la teosofía, que busca jalar lo que conviene de cada sector, pero se ha vestido ahora con la vestimenta, como dice la Biblia, del color rojo. Así que entonces ha empujado hacia ¿qué?
No nos interesa el asunto político, voy dejando esto en claro, ¿no? Porque nosotros no nos metemos en cuestiones políticas, pero vemos lo que ocurre en nuestro mundo y hacia dónde tiende el camaleón del papado para poderse convertir en ese color, porque eso sí nos interesa, porque eso es el plan de la salvación. Tiene que ver con lo que va a ocurrir en el cumplimiento profético de la Biblia. Y como cristianos estamos no solamente en el privilegio, sino bajo la obligación de tener que conocer estas cosas, porque si se supone que nos llamamos cristianos es porque llevamos la luz al mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo, y más particularmente se refiere a no dejar de comunicar la verdad al mundo entero, a fin de que nosotros podamos hacer notar que hemos creído y por eso vivimos de acuerdo con esos principios. Fíjate lo que dice acá en relación con lo que pasó ahora con el Papa y lo que viene. El legado de Bergoglio. El Papa Francisco nombró a 109 de los 135 cardenales electores para el próximo Papa. Esto es un boom. O sea, si él ha nombrado a 109 de los cardenales electores, ten por seguro que los 109 están en deuda con él. ¿Eso qué cosa significa? Que en un proceso electoral se va a elegir a quienes piensen igual que el anterior Papa. Fácil de darse cuenta. La tendencia va a ir por ahí porque la mayoría de los que están allí, en todo ese sector cardenalicio, son, en su mayoría, inclinados hacia la bendición que recibieron de él. ¿Te diste cuenta? Es por eso que la noticia aquí llama la atención, ¿no? Y dice, es probable que suceda un papa aún más radical que el que seguirá Francisco, que el que siguiera Francisco de ser ahí. Fíjate en esto. Sin duda, si hay una nueva elección papal, ya tenemos que pensar que la tendencia va a seguir empujando hacia los planes. Y aunque fuera un nuevo papa, progresista o no, las ideas no van a poderse frenar de la noche a la mañana, ni va a haber un cambio de la noche a la mañana radical. Lo que sí puede haber es un sometimiento más drástico hacia la tradición antigua de Roma, que a decir verdad no tenía mucha diferencia con lo que tenía el Papa que murió, pero que solamente ha habido un movimiento globalista dentro de eso. Ya vamos a ver cómo. Sigamos leyendo. Vamos a la siguiente. Al desarrollo de la noticia. A ver si lo ponemos en pantalla completa. Ahí está mejor. De los 135 cardenales electores habilitados para votar, 109 fueron nombrados por el propio Francisco, lo que supone aproximadamente el 80% del electorado. O sea, hay una inclinación bárbara ahí, ¿no? Demasiado. O sea, no hay equilibrio de poder dentro del electorado. Esta significativa mayoría sugiere que es probable que el próximo Papa continúe o incluso intensifique la trayectoria izquierdista de Francisco. ¿Qué te parece lo que está diciendo la noticia? O sea, es exactamente lo que hemos venido viendo durante todos estos últimos años, ¿no? Entonces tendríamos un Papa que va a emplear toda la tecnología, la inteligencia artificial, va a decir que son cosas positivas, que son cosas buenas, etcétera, ¿no? Lo que quiera que sea, pero la agenda continúa con la búsqueda de el ecumenismo, la paz mundial, el seleccionar el poder a partir del Vaticano para el mundo entero. Así de simple. Eso no queda ahí. Seguimos leyendo. Según informa Reuters, el 21 de abril hay 252 cardenales en total y 135 de ellos son elegibles para votar en el próximo cónclave papal aquellos menores de 80 años. O sea, definitivamente va a haber una inclinación de la balanza, ¿no? Y ahora todavía con el escándalo que se ha dado con Cipriani, ¿no? Ellos lo han visto que ha llegado hasta el Vaticano, ha estado cerca del féretro. Y según los que lo han visto y han hecho la crítica, dicen, estaría yendo como lobby para inclinar la balanza, tratando de él dar sus opiniones de cómo se tiene que llevar a cabo la votación en el cónclave, empujando hacia una agenda que pudiera ser simple y llanamente sobre la base de sus creencias. ¿Quién sabe? Pasará, pero son cosas que se están dando ahorita, no son escándalos que se están dando, obviamente, porque no se puede encontrar fácilmente al próximo sucesor. Algunos hablarán de Parolini, pero ¿qué pasa? Que han encontrado que ha estado también con el asunto de la pederastia, que ha defendido incluso abusos que se han dado dentro de la iglesia.
Entonces, a raíz de todo eso, es que ahorita hay un tremendo escándalo porque los que iban a ser sucesores están siendo encontrados con escándalos graves dentro de la iglesia. Mezclas con lobbies, mezclas con cuestiones económicas. O sea, se está dando una situación que, aunque el mundo no se dé cuenta, es un terremoto en el Vaticano, ¿no? A causa de todo esto que ha venido sucediendo. Pero en fin, seguimos leyendo. ¿Qué más dice aquí el informe? De estos 135 cardenales electores, 109 fueron nombrados por el Papa Francisco y 22 por el Papa Benedicto XVI y 5 por el Papa Juan Pablo II. O sea, si lo ponemos en una competencia, definitivamente Francisco I se lleva la batuta, ¿no? Acuérdate que Juan Pablo II todavía era tradicionalista, ¿no? Porque defendía el hecho de que no había que aceptar el matrimonio gay, que eso era una abominación, que todo eso no tenía que mezclarse con la iglesia, etcétera, ¿no? Luego tenemos a un Benedicto XVI que también, siendo amigo de Juan Pablo II, él mantenía el tradicionalismo, aunque ya se vieron escándalos en su gestión. Pero ahora nos encontramos a un Francisco I con ideas que son liberales por completo, y que sin embargo se lleva la gran mayoría de un cónclave del electorado donde es obvio que piensan igual que él. Él no puede haber nombrado a gente que no piense como él pensaba. Las ideas jesuitas, las ideas liberales, la forma en que ha llevado el movimiento globalista en la tierra y los propósitos que ha tenido. Así que lo más probable es que haya una inclinación constante de parte del electorado y la mayoría del cardenalicio para que en un futuro papa se influya sobre las ideas que éste pudiera tener. Así de sencillo. O sea, en otras palabras, la agenda bíblica continúa, porque la Biblia nunca se equivoca. El peligro va a ser que ese gobernante que entre como soberano del Vaticano va a ser un papa que según la Biblia va a ser entendido en enigmas, va a ser altivo de rostro, va a ser invencible en sus ideas y va a tener tanta astucia que podría engañar con facilidad en nombre de la paz mundial. Los asuntos son claros, pero dejemos que después de que la profecía nos dice eso, el tiempo sea el que lo demuestre. Pero mientras tanto, como pueblo de Dios, hemos de decir al mundo las cosas que están ocurriendo y las que están por suceder. Porque lo que viene a continuación, después de que se lleve a cabo toda esta ordenanza papal, no sabemos en qué parará. No sabemos si será el último papa, como algunos dicen, va a ser el último papa. ¿Qué tal se muere a los 33 días como Juan Pablo I? Nunca se sabe. No podemos determinar nada por numeraciones de papas. Hay quienes hablan de sus profecías de San Malaquías, que hablan de Nostradamus y de muchas cosas. Sea lo que sea que hayan dicho, a nosotros solo nos importa una cosa. No por el hombre que gobierne ahí, sino por el sistema. Eso es de lo que hablamos nosotros, el papado en sí. Porque hasta el hombre que pueda estar sentado en el trono papal, quién sabe si un día se convierte y se pasa del lado de Dios. Nunca se sabe. Ahora, para algunos el papa que va a entrar va a ser el mismo Satanás en forma humana que va a estar ahí. No sabemos. Lo que la Biblia sí nos dice es que sí va a haber una alianza con Satanás del papado final, ¿correcto? Y que entonces va a trabajar para poder llevar adelante sus planes diabólicos. Que sabemos que el papado se va a comportar como el mismo diablo en los últimos días, eso lo sabemos todos. Hasta incluso los mismos mundanos, católicos y todo, lo declaran. Dicen, va a haber un papa negro, dicen ellos, ¿no? Que ese papa negro va a traerle al final, va a haber persecuciones, tribulación, va a ser prácticamente un demonio. Otros dicen, no, más bien Satanás lo va a atrapar a él. No, otros dicen, lo van a perseguir a él. Hay de todo. Lo que nos interesa es lo que la Biblia dice, porque la Biblia no falló. Todo lo que dice se cumple con exactitud. Muy bien, así que sea lo que sea, sabemos en qué va a desembocar este sistema. En la alianza que va a buscar con los Estados Unidos, porque su mira de los Estados Unidos y del poder del espiritismo, de la política mundial, de todos los movimientos mundiales, está puesta en la potencia principal. Así que todos tienen las garras puestas ahí. Y la profecía nos dice que van a atacar contra Estados Unidos, van a arremeter con la fuerza del espiritismo. Es decir, ni siquiera va a ser con la fuerza bruta, eso solo va a ser un proceso medio. El proceso más fuerte va a ser el lado espiritual.
Lo que significa que dicha nación, con su gente, deben de buscar a Dios mientras puede ser hallado. Porque los procesos finales se van a dar en esa nación. Todas las demás naciones lo único que van a seguir es el ejemplo. Pero Estados Unidos es el foco donde se va a dar todo lo que se tenga que dar para los últimos días. Así que tenemos que tener los ojos puestos ahí. Y la nación americana tiene que aprender a doblar las rodillas. Ahí tiene que desaparecer en un gran porcentaje el ateísmo. Desaparecer, digo, en el sentido de que la gente tiene que tomar conciencia y dejar esas ideas. Tiene que desaparecer el asunto de la diversión y el placer. Es decir, olvídense de la música, olvídense de la discoteca y la fiesta. No todos lo van a hacer, pero los conscientes, los que tienen el cerebro bien ordenado y la cabeza puesta sobre el cuello, en los Estados Unidos tienen que empezar a buscar a Dios. ¿Saben por qué? Porque la guerra que les espera no es una guerra humana, es una guerra con el ocultismo, el satanismo. Así lo presenta la Biblia. Estoy presentando lo que dice la Biblia, ¿no? Va a ser una guerra con el satanismo. Entonces el dragón va a querer tomar dominio sobre esa nación. Es por eso que los verdaderos hijos de Dios ahí deben doblar las rodillas y no deben apartarse de las leyes divinas. Ojalá puedan comprender y estudiar un poco más sobre este asunto de la ley de Dios, en lugar de inclinarse por cuestiones tradicionales que puso Roma. Roma inventó el asunto del domingo. Nunca te olvides eso. Por ahora puede que no estés de acuerdo con lo que estoy diciendo, no importa. Pero es mejor decirte cómo son las cosas para que las investigues. Si después de investigar llegas a otra conclusión, libre eres. Cada quien es libre de poder hacerlo. Pero no hay que dejar de investigar. Basarnos en las ideas de los padres de la Iglesia, en Ignacio de Antioquía, en Justino Mártir, Atanasio, Tertuliano, etc. El estar metidos con esos individuos, por más que tú digas que han sido amigos de los apóstoles, lo que quieras decir, sus ideas no valen. Comprende, por ahí tienes que partir. No somos tradicionalistas, somos creyentes de la Biblia y la Biblia sola. Eso defendió Lutero, Calvino, Hus, etcétera, todos los grandes hombres de Dios. Entonces tenemos que pensar en una cosa, la Biblia y la Biblia sola. Fuera de la Biblia, cualquier cosa que hayan hecho los individuos que se hayan dicho cristianos con sinceridad o hipocresía no nos importa, porque eso no vale. No es inspiración de Dios, es simplemente su vivencia personal, la vivieron como quisieron. Es más, ni siquiera sabemos si lo que se dejó como escritos de ellos fue escrito por ellos. Hoy está en discusión lo que escribió Justino Mártir. Está en discusión lo que escribió Ignacio de Antioquía. Lo sabemos. Grandes eruditos están discutiendo el asunto porque encuentran muchas inconsistencias en esos escritos. Así que no tomemos como base lo que digan ellos, porque así como hay estos personajes, hay cientos que defendieron el sábado hasta ese tiempo. Y no nos vamos a inclinar por eso, porque a ti no te importa cuántos cientos hayan guardado el sábado en ese tiempo. Como a nosotros no nos importa cuántos hayan sido dominicales. Lo que nos importa es qué dice la Biblia, qué enseñaron los apóstoles hasta que se cerró el canon de la Biblia. ¿Comprendes? Eso es lo que tenemos que defender. Lo digo porque es urgente, porque si el mundo protestante no clarifica las ideas con la Biblia en la mano, tú sabes que el mundo del Vaticano es poderoso para poder jalarse todo lo que pueda por cualquier medio de imposición. Y como la gran mayoría de cristianos protestantes se han vuelto supersticiosos, sí, porque más están pensando en la milagrería, están pensando en el sensacionalismo, están pensando en que la gente se tira al piso, sin saber que muchas veces muchos de estos dirigentes religiosos, por cuestiones de electromagnetismo, tiran a la persona al piso. ¿Quién no sabe eso? Tú tócala y se va a caer temblando al piso. A ver, solo para que tengas una idea. Dispárale con una pistola eléctrica a un ladrón que está corriendo. ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo se va a caer? Con convulsiones al piso, temblando. Obvio. Ahora piensa en lo que se puede hacer con sistemas electromagnéticos haciendo creer que eso es el Espíritu Santo. Piénsalo, por favor, abre tus ojos. Pero bueno, eso para cuestión de cada quien, y el diablo puede hacer mil cosas. Acá lo que vale no es ser supersticioso. ¿Por qué? Porque hacia el final del tiempo el poder del anticristo utilizará de la superstición para poder engañar a la humanidad. Biblia, solo Biblia. No nos importa lo demás. ¿Comprendes? La tecnología que va a emplear este poder va a ser tan, pero tan avanzada que no te la han contado todavía. Eso que tú miras por TikTok, Internet, que te van denunciando muchas cosas que están sacando, todavía solo eso es la punta del iceberg. Hay más de eso.
Muchas de esas cosas que te están advirtiendo son realidades que ya están abiertas, pero lo que no está abierto es profundo. ¿Comprendes? Entonces, ¿qué pasa? Va a haber un control tan férreo sobre la humanidad de parte de este poder, que entonces te van a querer sacar ventaja por ese control férreo y te van a hacer creer un sinfín de novedades: aparición de ángeles, aparición de vírgenes, te van a hacer ver cosas sobrenaturales, te van a querer hacer dudar incluso de las escrituras, haciendo aparecer cosas extrañas, y para remate te van a hacer querer dudar hasta de tu propio hermano. El padre entregará al hijo, el hijo entregará al padre, el hermano al hermano, etc. O sea, se va a llegar a un punto donde van a utilizar todo tipo de mañoserías, porque no tiene otro nombre, porque a Babilonia se le conoce como mañosa en la Biblia. Entonces van a utilizar las mañoserías para poder hacer que la gente no confíe en la verdad de Dios. Satanás va a utilizar a todos aquellos que no estuvieron bien en la fe, se los jalará de su lado por esas cuestiones laterales, para querer simplemente hacer dudar de aquellos que llevan el evangelio de la palabra de Dios, y finalmente tú creerás, te pasarás de su lado y terminarás destruyendo la verdad. Él va a pelear con todo engaño de la iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, asegúrate de que tienes el conocimiento de la verdad. Hay hermanos que me sorprende, que incluso nunca han hecho un año bíblico. Ellos deben de poner, como dicen, las barbas en remojo, porque estos se van derechito a unirse con el anticristo. Van a ser su gente y van a ser los peores. ¿Sabes por qué? Por lo mismo que estuvieron en el camino, conocen los errores, las imperfecciones y las dificultades que hay dentro de la iglesia, que nunca van a faltar porque hay trigo y cizaña, hay de todo. Entonces conocen todo eso. La mensajera del Señor lo dice. Dice, esos que van a salir, que van a ser los peores enemigos, van a ser los peores porque conocen lo que pasa dentro de la iglesia y van a querer sacar provecho de cualquier cosa para querer atacar. Por eso el pueblo del Señor ahora busca la consagración. Pero no van a faltar estos individuos, y tú podrías ser si es que no estás estudiando tu Biblia. Así que es raro, ¿no? Pero en el pueblo de Dios hay gente que no ha leído su Biblia nunca, de tapa a tapa. Nunca. Ha leído, ha picado de aquí y de allá, escucha lo que dicen, pero no ha leído por él mismo. Esos corren peligro. ¿Sabes por qué? Porque para soportar en esta última hora tú tienes que estar revestido de Cristo. Y revestido de Cristo significa empapado de la Biblia. ¿Correcto? Todos aquellos que se llenan de la Biblia están llenos del pensamiento de Dios. Y por lógica, si están llenos del pensamiento de Dios, van a pensar como Dios. ¿Entiendes? Entonces van a estar inclinados por la verdad de Dios. Y eso es lo que queremos. Por eso se exige tanto: lee tu Biblia. No es porque seamos fastidiosos, no. Lee, porque si no lees no vas a pensar como nosotros. Y cuando veas las cosas que ocurren, vas a juzgar al revés. Y tú vas a creer que tú eres el justo, que tú tienes la razón y que los otros están mal. Así se llega a ese punto. Si el justo con dificultad, si el que lee con dificultad se zarandea y todo, imagínate el que no lee. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice aquí el informe? Todo eso te lo he dicho solo para que veas hasta qué punto podría ser de peligroso un siguiente paso acá. Francisco, nacido como Jorge Mario Bergoglio, no solo sirvió como papa, transformó el Vaticano en una institución política de la izquierda global. Bueno, decir esto pues es algo que todo el mundo se ha dado cuenta. O sea, ha empujado a su iglesia para tener que llevar ideales que ya no eran espirituales, que ha estado metido en cuestiones políticas, que se ha metido en cuestiones tecnológicas, que ha estado buscando un avance con la iglesia para poder relativizarla, acomodándola a las ideas del mundo y de los gobiernos de la tierra. Es decir, eso ya no es religión, pues. Se supone que la religión de la Biblia es la alternativa para el mundo. Pero si nosotros como cristianos, creyentes de la Biblia, vamos a decir, hay que acomodar la Biblia, pero de acuerdo con la ciencia que está avanzando. No, porque todos sabíamos que Satanás va a hacer ilusionismo para los últimos días y que todo lo que parezca una invención de la ciencia, de la tecnología, va a contradecir a la palabra de Dios, no porque así sea, sino porque va a ser una invención que está haciendo este poder a través de los grandes de la tierra que se le han unido. Y ya lo hemos visto en estos últimos años que están unidos, son uña y carne.
De tal forma que entonces, todo eso que diga la ciencia, no te lo creas, no es verdad. La ciencia es otra cosa, no es ciencia lo que te están hablando, lo que te dicen ciencia no es. ¿Entiende? Pablo ha llamado a eso la falsamente llamada ciencia, filosofía hueca le llama. ¿Comprende? Entonces, ¿qué cosa significa eso? Que ahora se está empujando al mundo cristiano a relativizarse, aceptando esos ideales que se supone que son avanzados, para poderte decir, hemos descubierto por la ciencia que ya un hombre nace con el gen de la religión. Y por lo tanto, si le apagamos el gen de la religión, se le va a apagar su fanatismo religioso. ¿Te das cuenta a lo que se llega? Hablar eso es un disparate. En principio, tú has entrado hasta el gen, tú mismo has analizado, te has metido al laboratorio, y en segundo lugar, si le apagan, solo le van a apagar al ser humano la tendencia de la religiosidad, pero nunca jamás la creencia por la verdad. Eso es imposible. ¿Sabes por qué? Porque para apagar eso en el hombre, lo tienes que apagar completo. No hay otra forma. El ser humano ha sido creado por Dios de tal manera que tenga la capacidad de poder darse cuenta de lo correcto porque es correcto, y eso solamente cuando se inclina por el conocimiento de lo que es correcto. Es decir, ni siquiera valdría eso si no hay un patrón que diga esto es lo correcto. Ahí es donde la mente recién encaja. Y por esto están luchando por cuestiones que no son, pero van a ganar cuando el cristiano no lee la Biblia. ¿Entiendes? Porque el cristiano que lee la Biblia, la persona que lee la Biblia, cuando se llena de ese conocimiento, inmediatamente tiene la capacidad del discernimiento cuando te quieren introducir ese tipo de ideas relativizadas. ¿Entiendes? Así de fácil. El relativismo está buscando acomodar a los creyentes de la iglesia a lo que el mundo enseña. Y entonces la verdad ya no se vuelve la verdad única, sino que es una más entre todas las verdades. Se hace algo relativo. Puede ser como no puede ser. Eso no tiene pies ni cabeza, por favor. A nosotros no nos importa, y escúchalo bien, si de todos los habitantes de la Tierra, 500 millones de científicos nos vienen a decir la Biblia no es verdad. No nos interesa, y así sean 1.000 millones incluso, para nada. Puede sonar feo lo que estoy diciendo en la forma en que lo estoy diciendo, pero te lo estoy diciendo como es. ¿Por qué? Porque el cristiano cree en el supercientífico invencible que se llama Jesucristo. Es decir, tenemos un científico que nunca se equivoca. Y si queremos hablar de ciencia, siempre pongamos a Jesucristo a la cabeza. Cuando no ponen a Jesucristo a la cabeza, no, eso es religión. Un momentito, señor. Tú mencionas a científicos muertos, ¿ok? Así que nosotros mencionamos al Jesucristo histórico. Así que tenemos el derecho de mencionarlo. Solamente una mente retrógrada puede llegar a decir, no metas las cuestiones de la Biblia. No metas las cuestiones de Jesucristo acá. Discúlpame, Jesucristo ha sido un personaje, por si te has olvidado. Y si ha sido un personaje, ha sido un maestro, como lo es el profesor de arqueología, como lo es el profesor de meteorología, como lo es el profesor de física. Así Jesucristo fue un gran profesor, un gran maestro. Así que sus palabras valen. No te aproveches porque ahorita están en forma de historia. Así como es un ser humano, así también ha sido él. Así que sus palabras valen y tiene derecho a opinar, porque si tú callas a Cristo, estás en contra de la libertad de expresión. ¿Que no te das cuenta o qué? ¿Cómo lo vas a callar? ¿Qué estás hablando? Si tú callas a Jesucristo, si tú eres de ese tipo de congresistas mediocres que andan diciendo, acá la religión no, o algunos otros individuos que se creen con autoridad, sí, porque siempre existen por ahí, ¿no? Ya sean de cualquier otro campo, pueden ser contadores, periodistas, pueden ser jueces, abogados, que vienen y te dicen, sí, pero acá no vamos a meter las cuestiones religiosas. Ese totalitario debería ser silenciado, más bien. ¿Cómo va a venir a decir semejante atrocidad? ¿Dónde se le ha quedado el conocimiento? ¿A qué universidad ha ido? ¿Por qué no lo denuncian? ¿Me entiendes? Date cuenta, pues, ¿cómo van a hablar semejante atrocidad? ¿Qué les pasa? Si ellos callan a alguien, si ellos silencian a alguien diciendo que acá no tiene nada que ver en el asunto de las conversaciones de la vida humana, estamos quitando a un humano. ¿Qué estás hablando?
Todo ser humano tiene derecho a hablar, tiene derecho a opinar. Y si has sido un gran maestro con tantísimos seguidores en la tierra, es mejor que te postres de rodillas y reconozcas y respetes, pues. Respeta, entiende, sin respeto nada vale. La primera regla que se tiene que enseñar al humano es el respeto. Así que si no hay eso, nada funciona. ¿Cómo tú vas a venir a decir Jesucristo a un lado? Ya estás metiendo tu fanatismo religioso, y tu fanatismo ideológico, y tu fanatismo político, y tu fanatismo que te han enseñado en tu casa, tu fanatismo relativista. ¿A qué cosa le llamas a eso entonces? Todo es fanático en la tierra. ¿Por qué estás hablando lo que no es? Cualquiera que lleva a cualquier extremo las cosas es un fanático dentro de lo que lleva. Así que por favor, Jesús tiene derecho a hablar. Y si hay alguien que se tiene que callar, eres tú. ¿Por qué se va a callar Jesús? Dame una razón. Estás hablando lo que no es, pues. Si Jesús estuviera acá y tú lo quieres arrinconar, te miraría y te diría, ¿tú has creado al mundo? ¿Tú has hecho al hombre? ¿Tú has creado lo que existe? ¿Tú has hecho el universo? ¿Y qué cosa tú me vas a hablar a mí? Ya, silencio entonces. ¿Por qué? Porque soy yo el creador, tú no. Y te quedarías callado. Te estás olvidando. Solo porque está hablando a través de una Biblia, piensas que no tiene derecho ni voz ni voto. Solo porque tu papá y tu mamá te educaron mal, lo siento, o solo porque la sociedad te educó al revés de cabeza ideológicamente, ¿por eso vas a venir tú a negar a Jesucristo? ¿De qué estás hablando? No lo niegas a Platón, no niegas a Aristóteles, a esos que ni siquiera debieron tener voz ni voto, pero entre comillas lo digo. ¿Por qué? Porque también son seres humanos, hablaron. ¿Comprendes? Y aunque fueron disparates para muchos de nosotros, hablaron. Libres son. Así también Jesucristo fue un ser humano en la tierra que habló. Deja que hable. Lo digo con mucho amor, porque algunos podrían decir, ay, ¿por qué esa manera de hablar del hermano? ¿Qué ha pasado? Un predicador así. Sí, porque hay siempre fanáticos que se rasgan las vestiduras. Lo siento, lo digo con mucho amor. Pero las cosas se tienen que decir como son. El nombre de Dios va a ser vindicado. Jesucristo jamás va a dejar que lo quieras arrinconar. Eso no va a pasar. Siempre van a haber voces que van a testificar en su favor. De aquellos que han seguido sus enseñanzas, que han creído su verdad y la van a defender a capa y espada. Y eso no limita a ningún ser humano. Alguien decía, un pecador no puede hablar. Bueno, que se levante el que no es pecador en la tierra y que hable. ¿De qué está? Siempre hay gente disparatada. Hay que perdonar a veces las cosas que se hacen, ¿no? Lo digo con mucho amor otra vez. No lo tomes a mal. Pues los llamados de Dios son cariñosos, pero a veces tienen que venir con fuerza porque nuestras mentes están dormidas. Muy bien, sigamos leyendo. ¿Qué sigue pasando para que podamos entender el panorama del mundo? Porque esto se pone más candente, ¿no? Con las cosas que estamos viendo. Sigamos leyendo. Vamos a la imagen. Fíjense lo que dice acá. Bajo su supervisión, defendió políticas de inmigración, de fronteras abiertas y alarmismo climático, así como posturas ambiguas sobre las relaciones entre personas del mismo sexo y el relativismo interreligioso. Es lo que acabo ya de mencionar, ¿no? Utilizó repetidamente su plataforma para empujar a la Iglesia Católica más hacia el ámbito de la política globalista y el activismo por la justicia social, es decir, ideas marxistas, ¿no? The Gateway Pundit informó anteriormente sobre los principales candidatos para suceder a Francisco, cuya elección podría consolidar su legado liberal o restaurar la ortodoxia eterna de la Iglesia. Bueno, esto va a ser una gran lucha dentro de la Iglesia, ¿no? Porque el asunto se va a poner candente, ya que de un lado y del otro va a haber un tirijale. Pero mientras se da ese tirijale, el mundo va a sentir el sacudimiento. Porque recordemos que más de 1.200 millones de habitantes de la Tierra son pertenecientes a la comunidad religiosa católica. Esa comunidad es la comunidad más grande llamada cristiana en la Tierra. Así que entonces va a haber un gran sacudimiento mundial. Esto va a sacudir a todos los movimientos y comunidades religiosas protestantes, incluso a la Iglesia Adventista, al pueblo de Dios. O sea, va a haber un sacudimiento espectacular. Así que esto va a tener que ser bien visto a través de la profecía.
Y ese es el panorama que estamos viviendo hoy. Como adventistas del séptimo día, estamos llamados a cumplir una tarea en medio de todo esto. Nuestra misión, hacer que el mundo conozca la verdad del Evangelio, del mensaje del tercer ángel que declara precisamente este panorama que hoy tenemos en el escenario del mundo. Es decir, que es el momento crucial para hablar del tercer ángel. Ya que el tercer ángel, por medio de los símbolos y las figuras, dice: si alguno adora al sínodo papal, a todo su ministerio, al sistema del papado, y adora a toda la eclesía, le vamos a llamar así, porque todo es el sistema protestante, ¿verdad?, de su iglesia, de su creencia, y todos los que adoran a los líderes del protestantismo y prefieren a sus pastores, porque esta profecía debía de cumplirse solo cuando la gente haya sido inclinada a mirar a sus pastores como a Dios mismo, creerles a ellos, aunque otro te esté mostrando la Biblia. Y ya hemos llegado a eso, ¿no? Empezando por la iglesia de Roma, se mira a los líderes, se mira al sínodo para que determine las reglas, las leyes. En el protestantismo se mira a los dirigentes de las organizaciones eclesiásticas para declarar: el pastor lo ha dicho, los pastores lo han hablado, el programa de la iglesia lo declara, ¿no? Pero ya no son los miembros que estudian la Biblia, porque antes los miembros que estudiaban la Biblia eran los que determinaban las cosas. ¿Por qué? Porque se sentaban a estudiar la Biblia. Ahí no importaba si tú eras pastor o no, importaba que los lectores de la Biblia tenían luz y esa luz hacía que crezca más el conocimiento. Y los hermanos laicos conversaban con los pastores sentados escuchaban lo que decían y entre todos juntos llegaban a la conclusión, y ahora el pastor salía como vocero para tener que decir: así y así es la palabra del Señor. Ahora no. Ahora dice: no, la teología me enseñó, la universidad me dijo, a mí me enseñaron de esta manera, esta es la posición oficial de la iglesia. Puras mentiras, ¿no? Sus cuentos que no sirven para nada, son basura. Pero eso se ha convertido ahora en la dirección de la iglesia. O sea, estamos en el tiempo de la bestia y su imagen. Si alguno adora a la bestia y adora su imagen, y por causa de esa adoración llega a recibir la marca, beberá del vino de la ira de Dios. Esa es una ley de causa y efecto. No es que Dios va a agarrar como Zeus con rayos y relámpagos a atacarte, no. Lo que pasa es que tú te pusiste del lado de ellos y ahora ellos te van a hacer esclavo y te van a someter hasta matarte con las plagas. Por eso dice: beberá del vino de la ira de Dios. Prepárate, las cosas se ponen candentes en el mundo. ¿Tenemos alguna imagen más ahí de alguna noticia relacionada? Porque lo demás lo vamos a dejar para más tarde, ¿no? Bruselas bloquea la investigación sobre el escándalo del lobby climático gracias al voto de socialistas y populares. Bueno, ahora resulta que en Europa las cosas se empiezan a poner también candentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora están empezando a hacer investigaciones sobre el asunto del clima. O sea, todo esto ha sido movido por lobbies grandes, poderosos, que han estado empujando para que exista el ideal del calentamiento global, del cambio climático. Entonces ahora han empezado las investigaciones para ver qué hay de verdad o qué hay de mentira en todo lo que se está diciendo. Porque hemos llegado a un punto donde la especie humana ha despertado y sabe que hay quienes están manipulando cosas por detrás. Y por esa razón es que ahora todos aquellos que no aman que se descubran estas verdades se han puesto pues con los pelos parados, ¿no? Porque empiezan a darse cuenta que se les va a venir abajo toda la narrativa. Y hay que recordar que esto del cambio climático ha rendido multimillones. El dinero corre ahí más que el agua. El agua todavía es espesa al lado del dinero ahí. Porque corre de tal manera que se pagan grandes cantidades para poder financiar idealismos del programa del calentamiento global y el cambio climático. O sea, todo es una mentira teórica. Sin embargo, está siendo utilizado. Y dile pues a cualquier persona que es mentira, te va a decir que tú eres el ignorante, ¿no? Es increíble. Siempre el que menos sabe es el que más termina diciendo que él es el sabio. Así pasa. Vamos a la siguiente. Las cosas se están dando de esa manera. La ponemos en pantalla completa. La Comisión del Medio Ambiente, ENVI, del Parlamento Europeo ha rechazado por un estrechísimo margen
una propuesta impulsada por formaciones soberanistas que buscaba revisar el uso de fondos públicos otorgados a organizaciones ecologistas a través del programa LIFE de la Comisión Europea. La iniciativa fue tumbada con 41 votos en contra frente a 40 a favor, por uno. Y bueno, es una vergüenza, pues en fin. Y 2 abstenciones, dejando en suspenso una revisión que pretendía poner coto final al uso de recursos comunitarios para hacer activismo político en favor del Pacto Verde Europeo. O sea, ha estado a punto de caer por completo esta farsa, ¿no? Esto todavía se va a seguir moviendo porque estamos en el tiempo cuando todas estas cosas van a irse cerrando. La apostasía ya está empezando a caer, ya está empezando a desaparecer y finalmente la apostasía habrá terminado. Los días del enemigo habrán concluido. Y lo único que quedará es el decreto dominical y el cierre del tiempo de gracia. Todo habrá quedado claro en la humanidad, porque no hay nada oculto, nada del ocultismo que no haya de salir a luz. Todo va a salir. Todo se va a cumplir como Dios lo había prometido. Vamos a la siguiente. Tribunal de Justicia Europeo. Los médicos deben ser penalmente responsables de las muertes y lesiones causadas por las inyecciones contra la enfermedad de moda. De eso vamos a hablar más tarde. ¿Qué está pasando en relación con esto que sucedió en estos últimos 5 años pasados? ¿Qué ha estado sucediendo en nuestro mundo? ¿Quiénes han estado detrás y cómo se relaciona eso con los principios que nosotros creemos de las profecías bíblicas? Hermanos queridos, estamos en un tiempo donde las profecías prácticamente han llegado hasta el puerto. Todo lo que tenemos que hacer ahora es bajar nuestras cosas porque hemos llegado hasta el otro lado. Ya todo está prácticamente en el escenario. Al tener que pasar ese último proceso de la bajada del barco hacia la pasada a la Nueva Jerusalén, vamos a tener que pasar por todas las revisiones. La primera revisión va a ser el decreto dominical y la segunda revisión va a ser el tiempo de la grande tribulación. Así que el pueblo del Señor tiene que pasar con su tarjeta en la mano. Sin este documento en tu mano no pasas, ¿correcto? La única credencial, el único pasaporte que tienes para entrar es este. Así que los ángeles en la entrada te van a decir, a ver, por favor, pase por acá, acá es su fila, su mapa, por favor, y vas a tener que mostrar tu mapa, ¿no? Aquí está mi Biblia, muy bien, se debe de notar que la leíste toda, que la estudiaste, ¿no? Se ha seguido tu mapa. Muy bien, ahora sí puedes pasar. Estás con el pasaporte, te lo van a sellar para que entres en la vida eterna. Digo eso para que comprendas cómo funciona, ¿no? Para que aquellos, incluso el analfabeto, cuando el ángel le diga, ¿y tu mapa? Aquí está. Ya, a ver, ¿qué dice tal texto? Tal cosa. ¿Por qué cumpliste con el sábado? Por esto. Muy bien, por último, ¿qué hay que hacer con la ley? ¿Es legalismo o no es legalismo? Explica. No, hay que cumplir por esto y por ahí. Entra en el gozo de tu Señor. Lo digo, entre comillas, para que captes la idea, ¿no? Para que veas cuál es tu pasaporte al cielo. Así que necesitamos que el mundo conozca las cosas que están por suceder. No sabemos qué pasará de aquí al próximo año, a 2 años, no sabemos. Solo Dios conoce la historia. Solo sabemos una cosa, hay que terminar de predicar el Evangelio. Hay que comunicar esta, te escuchen o te dejen de escuchar, porque la gente siempre es así, pues, ¿no? Hay quienes escuchan y hay otros no. No por eso nos vamos a callar. El Evangelio tiene que seguir siendo predicado hasta el final. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para poder estar listos y preparados, estudiando su palabra, repasando y no haciéndonos fieros, pues, que no, que llegue, me aburre, me cansa, ya no. Eso era antes, ahora no, ahora tienes que ser inteligente ya. Lo digo con mucho amor. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón, a ponerlas por obra en nuestras vidas y a compartirlas con quienes todavía no conocen de estas realidades. Quédate con nosotros ahora y acompáñanos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan descritos en el libro.